Bien, vamos a comunicarnos con Pedro Gaite, economista, para seguir revisando los balances cambiarios, reservas, tipo de cambio y las perspectivas de algo que, Pedro, si escuchabas recién a nuestro entrevistado, una palabra que hace mucho ruido, que es reperfilar vencimientos financieros. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro, ¿me escuchás? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes? Bien, perfecto. Te decía, cuando los que estamos en el mercado y en la economía escuchamos la palabra reperfilar, empieza a sonar complicado. ¿Cómo estuviste viendo esa situación? A ver, creo que hay que diferenciar lo que es la situación de las empresas del sector privado en general con la situación del sector público. Yo creo que la insuficiencia de divisas, la falta de dólares sigue siendo el principal problema de la economía argentina. Las reservas centrales siguen siendo muy escasas y el panorama para el año que viene es muy desafiante. En estos últimos meses el blanqueo obviamente generó un cambio importante en la situación general y gatilló básicamente un boom del crédito privado, ya sea a partir de el endeudamiento bancario, pero también a partir de la emisión de obligaciones negociables, o sea, endeudamiento corporativo. Y eso es lo que le está permitiendo al Banco Central comprar dólares en meses en los que no suele comprar. Pero de cara al año próximo, digo que el panorama es desafiante porque el gobierno está muy plantado en orientar la política económica a la baja de la inflación. También teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, la política del crawling peg, que implica una apreciación fuerte, ya sea este 2% que estuvo hasta ahora y probablemente se baje al 1% el año que viene, entonces eso implicaría todavía mayor apreciación del tipo de cambio. La cuestión del blend exportador, que sigue sosteniendo como principal herramienta para contener la brecha cambiaria, pero que eso implica unos 1.500 millones de dólares que todos los meses el Banco Central deja de comprar por el blend exportador. Ni hablar la apertura comercial, ahora que creo que tiene que ver también más con una política antiinflacionaria para disciplinar precios a partir de la entrada de productos importados, que otra cuestión. Entonces, las distintas aristas de la política económica que apuntan a que se siga reduciendo la inflación y que están siendo bastante efectivas en ese sentido, atentan contra el que para mí, de nuevo, sigue siendo el principal problema de la economía argentina, que es la falta de dólares. El año que viene hay vencimientos de la deuda por unos 16.000 millones de dólares, de la deuda del sector público nacional, nada más. Y para sostener este tipo de cambio, poder hacer frente a los vencimientos de deuda, sostener una actividad económica que se viene recuperando y que, sumado a la apertura, va a demandar más importaciones, y en un contexto en el que tampoco se espera que haya un aumento importante de las exportaciones, la clave es que se siga endeudando el sector privado. O sea, hoy la situación macroeconómica depende de que se sostengan las expectativas de carry trade, que es lo que está generando este endeudamiento privado, y si en algún momento se revierten esas expectativas, me parece que el esquema macro puede empezar a crujir, porque de nuevo las reservas siguen siendo muy escasas y hoy ya no tenés superávit de cuenta corriente, lo está financiando con la cuenta financiera a partir del endeudamiento privado, pero si eso no se sostiene el año que viene, me parece que va a ser difícil sostener este modelo económico, esta política económica que de nuevo está apalancada en el cepo cambiario, en la apreciación del tipo de cambio y en otro tipo de políticas que atentan contra la acumulación de divisas. Pedro, para tratar de entender, y como economista te voy a pedir que saques una variable, ¿cómo sería el hipotético 2024, este 2024 paralelo, si no se hubiera conseguido el blanqueo? Sí, yo creo que el blanqueo cambió el panorama porque sin esa entrada de dólares, mirá, el blanqueo entraron más de 20.000 millones de dólares. A partir de esa entrada de liquidez en dólares, decía, se gatilló un boom de crédito privado. El crédito bancario aumentó en unos 3.000, 4.000 millones de dólares y la emisión de deuda corporativa, obligaciones negociables, unos 5.000, 6.000 millones. O sea, unos 9.000 millones de dólares que, por la normativa que tiene la Argentina hoy, se tienen que liquidar en el mercado cambiario. O sea, esas son unos 9.000 millones de dólares que entraron directamente a las reservas netas del Banco Central. Además, hubo también aumento por los encajes de los depósitos por unos 3.000 millones de dólares. O sea, ya sea por el crédito del sector privado y por los encajes,
las reservas en estos meses aumentaron en unos 12.000 millones de dólares producto del blanqueo. Bueno, ¿qué hubiese pasado si no entraban esos 12.000 millones de dólares? Y la situación de las reservas hoy sería bastante insostenible, porque digo, las reservas brutas están apenas por arriba de los 30.000 millones de dólares, las reservas netas siguen en torno a los 4.000, 5.000 millones de dólares negativas. Entonces pensemos qué ocurriría si en vez de tener 32.000 millones de dólares de reservas brutas tenés 20.000 y en vez de tener menos 5.000 de reservas netas tenés menos 13.000. Bueno, me parece que en ese escenario hubiese sido muy difícil escaparle a una corrección del tipo de cambio, que la madre de todos estos problemas es que ya el tipo de cambio es difícil sostener que no está apreciado. Esto viene generando problemas en términos de el aumento de las importaciones, algunas empresas que también tienen muchas dificultades para aumentar las exportaciones, sobre todo las que no están ligadas directamente a recursos naturales, que tienen una mayor rentabilidad por cuestiones naturales. Pero entonces, si tuvieses 12.000 millones de dólares menos de reservas, me parece de nuevo que hubiese indefectiblemente tenido que haber un aumento del tipo de cambio, que creo que es algo que en algún momento se va a tener que realizar, también pensando en el déficit de turismo. Es decir, nosotros estamos estimando que si no se modifica el esquema macroeconómico tal cual está hoy, digo, seguís con apreciación del tipo de cambio real, seguís con el blend exportador, seguís con la apertura, etcétera, etcétera, el déficit cambiario de bienes y servicios el año que viene va a estar en torno a los menos 12.000 millones de dólares. Por eso yo creo que el año que viene algún tipo de corrección va a tener que haber. Creo que el gobierno va a tratar de evitar a toda costa la devaluación, porque de nuevo eso implicaría una aceleración inflacionaria, caída del salario real, caída de la actividad en un año electoral. Pero veo difícil que pueda sostener el blend exportador. De nuevo, ahí estás perdiendo en el año más de 15.000 millones de dólares. Entonces, el escenario base, creo yo, para el año que viene es un gobierno tratando de sostener este tipo de cambio, tratando de sostener la política económica en general para que continúe el sendero de desinflación, pero me parece que algún tipo de retoque a el blend exportador va a tener que hacer, porque si no las cuentas, la realidad es que no cierran. Y la cuestión es, si reduce el blend exportador, ¿cuánto impacto puede tener en la brecha cambiaria? Claro. Porque en estas últimas semanas vimos que la brecha se recalentó, el gobierno intervino de manera directa, algunos días con magnitudes importantes, en torno a los 200, 300 millones de dólares, con lo cual si quita parte de esa oferta que hoy está yendo vía exportaciones al mercado financiero, es esperable que algún tipo de aumento de la brecha tenga, con el agravante de que al haber eliminado el impuesto país, si la brecha aumenta por encima del 30%, no solo sería esperable que aumente mucho los egresos por turismo, que hoy en parte están contenidos porque muchos turistas en el extranjero llevar dólares propios, porque es lo que conviene. Digo, hoy los dólares financieros, los dólares paralelos en general, están por debajo del dólar turista, pero también puede aumentar la demanda por formación de activos externos. Digo, esos 200 millones de dólares que siguen estando vigentes para comprar por mes en el mercado cambiario oficial, que hoy por hoy no se están comprando porque los financieros están por debajo de ese valor, pero si la brecha aumenta por encima del 30%, creo que sería esperable también que aparezca esa fuente de demanda. Entonces es un riesgo que la brecha aumente por arriba del 30%, porque de nuevo aumentaría la demanda de dólares por turismo, por atesoramiento, en un escenario en el que los números están muy finos. Entonces creo que el gobierno camina por un sendero bastante minado, en el que procura sostener el esquema macroeconómico con escasas reservas, sí, y con una política económica que, de nuevo, desincentiva la acumulación de reservas. Si logra que el sector privado se siga endeudando como lo viene haciendo hasta ahora, creo que puede llegar a las elecciones y eventualmente hacer esa corrección cambiaria, flexibilizar el cepo, etcétera. Pedro, algunas políticas que tiene en agenda después de las elecciones. Para la próxima quiero que comparemos cosas que distorsionan. 20 días en Punta Cana cuestan lo mismo que una semana o 3 días en la costa argentina. Algo tiene que estar mal. ¿Lo podemos hablar el año que viene a ver qué es lo que está mal? A ver, eso es muy claro y muy evidente, que es lo que, está mal, entre comillas, o algo que hace ruido. Y sí, hablemoslo es la apreciación del tipo de cambio. Bueno, quiero que para que se entienda. Quiero que lo detallemos para la próxima. ¿Cuál era el salario de antes? Porque hubo muchos momentos donde ir al exterior era barato, pero tu salario era alto. Hoy, ¿cuánto representa de cada salario? ¿Te parece para la próxima?
Sí, te adelanto, digo, esto es muy claro, el problema que tiene que Argentina hoy por hoy es uno de los países más caros en dólares del mundo, que nos resulta más barato irnos a Punta Cana o ni hablar a Brasil que a la costa atlántica, tiene que ver con que el tipo de cambio está apreciado. Digo, esta política del crawling peg del 2% con una inflación que en el año estuvo por encima del 100%, Claro. obviamente generó un atraso cambiario que hace que, bueno, hoy Argentina esté teniendo todos estos problemas. De la devaluación de diciembre ya se perdió la totalidad de la competitividad, en un mundo en el que los principales socios comerciales se están devaluando, porque el dólar se fortalece a nivel mundial. Claro. Lo que está pasando en Brasil es muy elocuente, y Brasil es nuestro principal socio comercial. Entonces Argentina parece disociada de lo que está pasando a nivel mundial y sigue apreciando su moneda en un contexto en el que todos los socios comerciales la deprecian, y eso impacta por el saldo comercial y ni hablar por el saldo de turismo. Entonces digo, es difícil de pensar que esta situación se puede sostener eternamente, y el año que viene creo que va a ser desafiante, y que de mínima algunos retoques a la política económica y en particular creo al blend exportador el gobierno va a tener que realizar. Sin duda, Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo y feliz año. Pedro Gaite, economista, contándote qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Tenemos que dar una noticia muy triste para todos aquellos que